RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a tomar contacto desde Santiago de Chile con el doctor Sergio Grestoso, un reconocido historiador, analista en temas políticos, docente de la Universidad de Chile. Nuestras gracias, nuestro agradecimiento por permitirnos esta comunicación, doctor Gres, muy amable. Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar. Un primer análisis de este triunfo de Gabriel Boric, ¿no?, en las elecciones que tuvo lugar ayer en su país, ¿no? Un triunfo holgado, ¿no? Porque de acuerdo a las últimas encuestas se parecía que iba a ser un poco más estrecho, ¿no? Pero los resultados de ayer le dan un triunfo bastante holgado al candidato de la coalición de izquierda, ¿no? Así es, efectivamente, son 11 puntos aproximadamente de diferencia y con una tasa de participación ciudadana bastante elevada para lo que han sido los estándares chilenos de los últimos tiempos. Es un resultado inédito desde hacía mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles van a ser los principales temas ejes que tendrá que enfrentar Gabriel Boric en estos momentos en Chile, ¿no? Están en un momento constituyente, ¿hay posibilidad de generar una concordia en Chile o esto? ¿Cómo ve usted el panorama, doctor Gres? A decir verdad, el panorama es bastante complicado porque la cantidad de problemas sociales y políticos acumulados durante décadas es muy grande. Por un lado, hay necesidades acuciantes de la población, necesidades de tipo económico y social, que se han agravado con la pandemia del COVID durante ya casi 2 años, lo que se suma a las demandas que la sociedad chilena viene formulando desde hace décadas, demandas que tienen que ver con necesidades que no han sido satisfechas debido a la implantación durante la dictadura de Pinochet, hace ya casi medio siglo, de un sistema neoliberal extremo que ha negado derechos sociales y que además, y esto es un complemento, se articula con un sistema político que es pobremente democrático, porque si bien en Chile tenemos elecciones periódicas que son limpias, incluso en algunas partes del mundo se plantean casi como ejemplares, nuestro sistema es meramente representativo y no tiene espacios para la participación popular, no es una democracia participativa, de manera tal de que el cúmulo de problemas acumulados es muy grande, y si este gobierno pretende tener un mínimo de estabilidad para hacer lo que proyecta, tiene que empezar rápidamente por satisfacer necesidades y demandas muy urgentes de la población. A lo anterior se agrega el elemento que usted señalaba del proceso constituyente, lo que le da un marco muy peculiar a este nuevo gobierno, puesto que sus primeros meses van a coincidir con los últimos de la Convención Constitucional, que en principio debería terminar sus trabajos a más tardar el 4 de julio. El otro tema que va a tener que enfrentar desde marzo, cuando asuma la presidencia Gabriel Boric, es la relación que va a tener con el Congreso, ¿no?, de la República, ¿no? No tiene una mayoría parlamentaria, por eso está fraccionado. Usted hablaba también de la Convención Constituyente, ¿no?, la desaceleración de la economía. ¿Es posible en este panorama generar acuerdos mínimos con la oposición política, que también no tiene un porcentaje no desdeñable, ¿no? 44% de acuerdo a los últimos resultados, ¿no?, obtenidos ayer, ¿no? Los acuerdos siempre son posibles y de hecho los hubo en numerosas ocasiones durante los 30 años transcurridos entre 1990 y el así llamado estallido social de fines del 2019. El punto es qué tipo de acuerdos y para qué, porque los acuerdos concluidos entre los dos principales bloques, digamos la derecha clásica y el sector, entre comillas, progresista, encarnado primero en la concertación de partidos por la democracia y más tarde en la coalición de la nueva mayoría,
siempre fueron acuerdos en torno a lo que la derecha estaba dispuesta a aceptar. Esto es, reformas que no alteren sustancialmente el modelo neoliberal y este tipo de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. No me cabe la menor duda de que las principales formaciones políticas van a estar casi siempre bien dispuestas para llegar a este tipo de acuerdos. El punto es si acaso ese tipo de acuerdos son capaces de satisfacer las necesidades populares. Y ahí hay una gran interrogante, y más bien la experiencia histórica nos demuestra de que estas demandas populares son siempre postergadas en aras de la gobernabilidad de la cual la casta política chilena se enorgullece tanto, y al parecer tiene algunos admiradores a nivel internacional. Entonces esta es como buscar la cuadratura del círculo. ¿Acuerdos entre los partidos políticos? Sí, pero esos acuerdos ¿son capaces de satisfacer estas demandas y exigencias sociales? Y ahí está la gran interrogante, por lo que es posible presagiar que los tiempos que se vienen no van a ser tiempos tranquilos. Hoy día existe en vastos sectores de la sociedad chilena, la mayoría, una sensación de alivio porque se aleja el peligro de la extrema derecha que representa Kast, de alegría, de jolgorio popular. Va a haber un periodo de estado de gracia, como ocurre con todos los nuevos presidentes. Pero si el futuro gobierno de Boric no entra rápidamente a dar cumplimiento a sus promesas, los movimientos y movilizaciones sociales van a resurgir y probablemente con bastante fuerza. Usted, como historiador, siempre ha seguido de cerca los movimientos sociales en su país, ¿no? Ve un poco también cómo esto se ha ido reflejando, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, desde el gobierno de Salvador Allende, los cambios que han tenido, ¿no?, en los distintos periodos gubernamentales en Chile, ¿no? En estas circunstancias, así como está viviendo en este momento Chile, ¿es necesario generar un gabinete de ancha base o tiene que ser un gabinete que esté apoyado por sectores, como usted dice, no representativos, ¿no?, de la sociedad, pero que no integren grupos de la derecha? ¿O es necesario hacer un movimiento, un gabinete de ancha base en Chile? Depende de cuáles sean los objetivos. Si los objetivos son lograr gobernabilidad a toda costa, evidentemente la opción de la ancha base es la que predomina o puede predominar. Pero si los objetivos son los de una transformación social profunda, efectiva, más que buscar una ancha base entre los partidos políticos representados en el Parlamento principalmente, el nuevo gobierno debería apostar por satisfacer necesidades populares, apoyarse en la movilización social, en el movimiento popular, en las fuerzas que protagonizaron el así llamado estallido social de fines del 2019. Todo depende de cuáles sean los objetivos verdaderos, profundos del nuevo presidente y de su coalición. Y como científico social, ¿hacia dónde cree usted que apunta el nuevo presidente Gabriel Boric? Las señales que ha dado, sobre todo entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, son las de una creciente moderación en búsqueda de votos de centro, incluso tal vez de centro derecha, y las declaraciones que ha hecho luego de su triunfo anoche apuntan más bien en ese sentido, una política de brazos abiertos, ecuménica, de palabras de buena crianza hacia el presidente Piñera, que está viviendo sus últimos meses en el cargo, hacia el derrotado candidato de la extrema derecha. Bueno, eso se puede entender en un contexto de elección recién terminada, pero hay que estar muy atentos respecto de lo que son los problemas de fondo, es decir, los temas de programa, porque el temor que tienen sectores de la población que han creído en la alternativa que les ofrece Boric y su coalición Apruebo Dignidad, son de que esto termine una vez más entrampado en
concesiones con la derecha tradicional, de manera de que el ya moderado programa de reformas termine siendo aún más recortado. Usted acaba de señalar un tema puntual, ¿no? O sea, hay un lenguaje ecuménico, hay un lenguaje de acercamiento, no la ruptura del marco macroeconómico en Chile, ¿no? ¿Esto qué podría originar con las expectativas que ha generado en la etapa inicial el discurso del nuevo presidente Gabriel Boric, ¿no? Esto puede generar las dudas de los electores que de una u otra manera le han otorgado el voto, o esto puede generar un nivel de confianza en el país. Indudablemente durante los primeros meses el nuevo presidente va a gozar de una confianza ciudadana mayoritaria. Recordemos que votó el 55% del electorado, lo que es para los cánones chilenos de las últimas décadas bastante elevado. Y Boris sacó también un porcentaje, algo así como el 55,87% de las personas que votaron. Por lo tanto, él va a tener varios meses de esta especie de estado de gracia. El punto es qué va a ocurrir después que se acabe ese crédito, esta especie de inercia que da un triunfo electoral, sobre todo un triunfo electoral tan apabullante. Sí, necesidades acuciantes de la población no son satisfechas convenientemente, y el nuevo gobierno se entrampa en las negociaciones, pactos, componendas, como las que conocimos durante los 30 años anteriores, la decepción puede ser grande y la reacción popular tal vez enérgica. ¿Cuál cree usted que va a ser el horizonte del presidente Gabriel Boric, que además es el presidente más joven que llega a este cargo en su país, ¿no?, frente a la inversión privada, que es un elemento clave, ¿no? Si bien es cierto, ha sido bastante cuidadoso, ¿no?, en toda la coyuntura electoral, ¿no?, pero ahora ya asume la gestión de gobierno, ¿no? Da la impresión de que en eso no va a haber mayores cambios, contrariamente a la propaganda, a esta especie de campaña del terror fomentada por la candidatura de extrema derecha. Boric ha dado todo tipo de pruebas y de signos de que las bases del modelo van a sufrir, sí, algunos retoques, pero no van a ser alteradas, menos aún la inversión privada, nacional o extranjera. El programa de Boric no contempla ni una sola nacionalización, siendo algunas nacionalizaciones realmente urgentes, según el criterio de muchas personas y mi propio criterio, como por ejemplo una renacionalización del cobre, puesto que el cobre nacionalizado por el presidente Salvador Allende ha sido desnacionalizado en más de un 60% de la producción, no por la dictadura de Pinochet, sino por los gobiernos postdictatoriales. Y bien, el programa de Boric no contempla una nueva nacionalización del cobre, una nacionalización del litio, ni de las riquezas naturales, lo que permite presagiar de que las bases, o por lo menos estas bases del modelo, se van a mantener sin mayores cambios. Ahora, señor Sergio Grez, el otro tema, en estos momentos estamos dialogando, pero ya hay información, ¿no?, y está dando la vuelta al mundo, ¿no?, sobre el tema, ya las primeras reacciones económicas. La Bolsa de Valores en Santiago ha tenido una caída en estos momentos 6,83, ¿no?, y la depreciación de el peso ha sido de 872 por dólar estadounidense, ¿no? ¿Esta es una cuestión momentánea, no me cree usted? No soy economista ni soy futurólogo, pero es la reacción. Pero me da la impresión de que a la luz de el carácter moderado de las reformas que propone Boric y su coalición, eso debería revertirse, no sé en cuánto tiempo. Pero además estos fenómenos económicos no son fenómenos naturales, están condicionados por cuestiones políticas. Muchas veces este tipo de reacciones de los mercados, así es el lenguaje de los economistas, corresponden a maniobras políticas de las grandes empresas, los grandes capitales, instituciones financieras nacionales e internacionales que podrían tener como objetivo
contener y moderar aún más las reformas propuestas por el futuro nuevo gobierno. Eso está por verse. Finalmente, otro tema que no podemos dejar al margen, ¿no? La relación del nuevo gobierno con los migrantes, especialmente los hermanos venezolanos, ¿no? ¿Cuál cree usted que va a ser esta relación o qué medidas va a adoptar el gobierno de Gabriel Boric? No sé qué medidas concretas va a adoptar el gobierno de Boric, pero él y su círculo más cercano han declarado que no se oponen a la migración a Chile, pero quieren una migración ordenada, controlada y no descontrolada como ocurrió en el último tiempo del gobierno de Piñera especialmente. Eh, Hay que seguir con mucha atención la política migratoria del nuevo gobierno, puesto que este es un problema que afecta tanto a las relaciones internacionales de Chile con el Estado de Venezuela en este caso, o de otros países hermanos sudamericanos, como el propio Perú, como a la política interna del país, puesto que si se quiere encaminar hacia una sociedad de derechos más justa, más humana, más igualitaria, es imprescindible que el tema migratorio tenga una buena solución. ¿En qué sentido? En el sentido de asegurar los derechos de los migrantes y al mismo tiempo, evidentemente, asegurar que exista una convivencia razonable, lo más solidaria posible, entre la población chilena y la población migrante que hoy día alcanza cifras bastante elevadas. Muy bien, doctor Sergio Grestoso, historiador y analista político, docente de la Universidad de Chile. Ha sido un gusto conversar con usted para ir conociendo, ¿no?, las primeras reacciones respecto a las elecciones en su país, ¿no?, que han ungido a Gabriel Boric como el nuevo presidente de Chile, ¿no?, el más joven, 35 años, ¿no? Usted es historiador, ¿no? ¿Cuáles son los retos en su juventud que asume, ¿no? Así es. Les agradezco la invitación y espero estar con ustedes en la oportunidad que ustedes consideren necesaria. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. RCR, la red que comunica y une al Perú.